Resulta incomprensible que a pesar de tener la enseñanza y la instrucción de la palabra de Dios, que los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, que tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que mora en ellos, que los guía a toda verdad, que los convence de justicia, de juicio, sigan sus propios deseos y no acudan a Dios en situaciones difíciles que están viviendo, especialmente situaciones que tienen que ver con el sufrimiento. Y buscar a Dios para encontrar en Él no solo las respuestas correctas que en esos momentos difíciles se necesitan, sino también encontrar en Dios el consuelo en la esperanza necesarios, así como el consejo que enseña e instruye cómo hallar fuerza en el peregrinaje en este mundo. No importa cuál sea la razón por la cual el verdadero creyente no acude a Dios. Lo que sí importa es la consecuencia o las consecuencias fatales que traen consigo decisiones provenientes de esta actitud, como lo son alejarse de Dios, apartarse de sus caminos, romper la comunión con Él para vivir una vida en desobediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es la acción de cumplir la voluntad de quien manda, o la acción de cumplir preceptos superiores, es decir, la conducta efectivamente manifestada en respuesta a una orden que proporciona una persona en posición de autoridad o de un precepto superior. Entonces, se puede decir que existe obediencia cuando un individuo modifica la manera de comportarse a fin de someterse a las órdenes directas de una autoridad legítima o de modificar la manera de comportarse para cumplir preceptos superiores. La obediencia puede ser heterónoma, cuando una persona renuncia a su autonomía personal, es decir, a su capacidad para hacer elecciones y tomar decisiones con respecto a otra. Esto es conocido como sometimiento. Y la segunda, autónoma, cuando se obedece a los dictados de la propia conciencia, utilizando la conciencia como guía de comportamiento que se puede manifestar de dos formas. La primera, por hacer propias las órdenes emanadas de la autoridad o emanadas de principios morales. Y la segunda, que surge de su leal saber o entender, independientemente de una persona o independientemente de principios superiores, principios morales o de otros aspectos tales como recompensas, castigos, entre otros. Esta clasificación nos sitúa en un interesante conjunto de razonamientos y argumentos ordenados de discusión entre la obediencia y la desobediencia. Porque la obediencia autónoma se afianza a costa de disminuir la obediencia heterónoma. Y la obediencia heterónoma se afianza a costa de disminuir la obediencia autónoma. Para un verdadero creyente nacido de nuevo, el tema de la obediencia y la cuestión dialéctica de discusión entre la obediencia y la desobediencia es un problema existencial muy serio. Tal como lo planteó el apóstol Pablo, que dijo: en vez de lo bueno que quería hacer,
hacía lo malo que no quería hacer. Pero si hacía lo que no quería hacer, en realidad no era él quien lo hacía, sino el pecado que estaba dentro de él. Y entonces se dio cuenta de que aunque quería hacer lo bueno, solo podía hacer lo malo. A pesar que en lo más profundo de su corazón amaba la ley de Dios. Que también le sucedía otra cosa, que había algo dentro de él que luchaba contra lo que él creía que era bueno, que trataba de obedecer la ley de Dios, pero se sentía como en una cárcel donde lo único que podía hacer era pecar. Que sinceramente deseaba obedecer la ley de Dios, pero no podía dejar de pecar porque su cuerpo era débil para obedecerla. Esto mismo le sucede al verdadero creyente nacido de nuevo, cuando no tiene el conocimiento concreto sobre lo que es la obediencia y las consecuencias de los actos relacionados con ella. Aún más, cuando no se tiene el conocimiento concreto, claro y reflexivo sobre la obediencia heterónoma y la obediencia autónoma y cómo se relacionan entre sí. El verdadero creyente nacido de nuevo debe modificar efectivamente su conducta a fin de someterse voluntariamente a Dios como soberano. Someterse voluntariamente al Señor Jesucristo como soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y obedecer los mandamientos de Dios contenidos en la palabra de Dios, en la Biblia, como preceptos superiores, creyendo que la Biblia, la palabra de Dios, es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe, porque toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra y como manifestación de su amor por el Señor Jesucristo. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el fin de todo el discurso oído es este: temer a Dios y guardar sus mandamientos, que es el todo del hombre. Y el mismo Señor Jesucristo nos ha dejado la preciosa enseñanza que su Padre lo envió a este mundo y que su Padre estaba con él y que nunca lo dejaba solo el Padre, porque él siempre hizo lo que le agradaba a su Padre, dejándonos este maravilloso secreto revelado, vital para toda la vida y vital para todo creyente nacido de nuevo, y nos redarguye a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Al momento de depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor, una vida de obediencia a Dios llegó a ser una realidad en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos libró del pecado y de la muerte y vino a vivir en nosotros y nos capacita para vivir constantemente con los valores que el mismo Señor Jesús enseñó que eran de Él. John Stott, presbítero anglicano inglés del Movimiento Evangélico para el Mundo, uno de los principales autores del Congreso Mundial de Evangelización de Lausana realizado en Suiza en 1974, dijo: de manera que por medio de su muerte expiatoria, la pena de nuestros pecados puede ser perdonada, por lo que a través de su Espíritu que mora en nosotros es que el poder de nuestros pecados puede ser quebrantado. Cuando consideramos la obediencia a Dios,
es necesario recordar quién es Él y qué es lo que Él desea de cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos lo que Dios desea para nuestras vidas? La Biblia es la revelación de la verdad de Dios y la obediencia a la palabra de Dios es obediencia a Dios mismo. Hay una relación directa entre obedecer a Dios y amarle, porque nosotros demostramos nuestro amor a Dios guardando sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos, demostramos que los tenemos. Y no solo demostramos que amamos al Señor Jesucristo, sino que también demostramos que creemos en sus promesas. Porque tener y guardar los mandamientos trae consigo dos preciosas y poderosas promesas. La primera, que seremos amados por el Padre y por el Señor Jesucristo. Y la segunda, el Señor Jesucristo se manifestará en cada uno de nosotros. Se debe tener el conocimiento concreto, claro y reflexivo de lo que Dios espera de nosotros. Dios simplemente espera que nosotros lo respetemos, que lo obedezcamos, que lo amemos, que lo adoremos con todo nuestro ser y espera que nosotros obedezcamos todos sus mandamientos. Con lo que no solamente demostramos que creemos en Él, sino que también demostramos que creemos en sus promesas. Porque hacer lo que Dios espera de nosotros trae consigo otra preciosa y poderosa promesa. Y es que tendremos prosperidad. Es decir, que nos irá bien, que siempre tendremos éxito en todo lo que emprendamos, en todo lo que nos sucede y en todo lo que nos ocurre. El doctor John G. Mitchell, pastor norteamericano, dijo que la clave para ser útil, para revelación y para una vida llena del Espíritu Santo es la obediencia a la palabra de Dios. Es una realidad evidente que el verdadero creyente nacido de nuevo, obediente, sigue enfrentándose diariamente con la tentación y el pecado. Por lo que es importante tener el conocimiento concreto, claro y reflexivo sobre lo que es la tentación, el pecado, la confesión, el perdón, para practicar la obediencia y tener la victoria sobre la tentación, la victoria sobre el pecado y vivir en victoria. Primero, hay que conocer la fuente de la tentación. Y la fuente de la tentación es tu propia concupiscencia, que es la atracción y seducción de tu propio deseo por hacer lo prohibido, para que cuando seas tentado a hacer lo malo, no le eches la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie para hacer lo malo, porque el tentador es el diablo, quien aprovecha tentarte utilizando tus propios deseos que te arrastran y te dominan a hacer lo malo. Esos malos deseos que te llevan a pecar. Segundo, hay que conocer, entender y discernir qué es el pecado y cuál es la diferencia entre la tentación y el pecado. Porque el pecado es la disposición de ánimo libre y deliberada, contraria a la naturaleza y al carácter de Dios, así como la disposición de ánimo libre y deliberada que daña o perjudica al prójimo, que te descarría,
que te hace apartarte de Dios y buscar tu propio camino para hacer lo malo, cuando sabes hacer lo bueno, y que te lleva a infringir la ley de Dios. Y la tentación es la instigación o estímulo que induce el deseo de hacer algo malo y cuya fuente es tu propia concupiscencia. La diferencia entre el pecado y la tentación es que la tentación como instigación o estímulo cuya fuente es tu propia concupiscencia, que te induce con un deseo a hacer lo malo, sucede en tu interior. Y el pecado es la consumación de ese deseo interno que tienes. Tercero, aun cuando Dios ofrece la victoria y la liberación de el pecado, los hombres pecan. Y es importante comprender y discernir que el pecado conocido, pero inconfeso, contrista a Dios. Y que aunque el pecado no altera el amor de Dios, sí rompe la comunión con Él. Por eso es necesario mantenerse en un estado de santidad y en un estado que nos permita mantener inalterable la relación con Dios, como lo hizo el rey David cuando le confiesa su pecado a Dios y le dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Cuarto, la comunión con Dios nos lleva a la victoria. Si rompemos la comunión con Dios a través del pecado, debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pedir perdón para restaurar la comunión con Él y así andar nuevamente en la senda de la victoria, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que vivamos en el discernimiento que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, sino que Cristo nos ha dado vida y que ahora vivimos para agradar a Dios, no dejando que el pecado nos gobierne, ni que nos obligue a obedecer los malos deseos, porque ya hemos muerto al pecado y vueltos a vivir, para que no dejemos que el pecado nos use para hacer lo malo, sino que nos entreguemos a Dios y hagamos lo que a Él le agrada. Quinto, 2 pasos que te ayudarán a vivir una vida de obediencia. Estos son someterte a Dios y resistir al diablo. Y como consecuencia, el diablo huirá de ti. Por eso es necesario que andemos en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Nuestra obediencia a Dios está basada en el amor y el interés que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nosotros obedecemos a Dios porque Él es nuestro Rey soberano. Y porque la Biblia, su palabra, es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe. Nosotros obedecemos a Dios porque voluntariamente hemos creído que Dios es nuestro Dios y hemos decidido modificar nuestra conducta de acuerdo con los preceptos contenidos en la Biblia, su palabra, para nuestro propio bienestar material y espiritual. Dios revela sus promesas por medio de su palabra. Y en la medida que nos apropiemos de la provisión de Dios que está en su palabra, tendremos victoria y podemos experimentar una vida plena de obediencia. Nosotros no somos inmunes a la tentación, pero sí podemos resistirla y decidir no pecar. A pesar que el pecado
no niega el amor de Dios, ni nuestra relación con Él, sí se rompe nuestra comunión cuando nosotros pecamos. La confesión de pecado conocido restaura la comunión con Dios nuevamente. Los dos pasos que nos ayudarán a vivir una vida de obediencia son someternos a Dios y resistir al diablo. Y como consecuencia, el diablo huirá de nosotros. Y es por eso que debemos decidir andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña y nos instruye, nos corrige y nos redarguye. Gracias por animarnos a mantener una vida de obediencia en medio de situaciones difíciles, complicadas, especialmente en medio del sufrimiento, y a tener la esperanza, la confianza y el consejo para soportar y salir victoriosos. Porque en medio de todo nuestra mirada debe estar en tu gloria, que no podríamos lograr si nos alejamos de ti y sucumbir por nuestras propias decisiones de acuerdo a nuestra concupiscencia, tentaciones y pecados. Te pedimos perdón por nuestra conducta que obedece a los dictados de nuestra propia conciencia. Conciencia que hemos utilizado como guía de comportamiento, en donde nuestro leal saber y entender son la base sobre la cual decidimos y vivimos nuestra vida, independientemente de ti y de tus preceptos superiores contenidos en tu bendita palabra. En este momento, Padre, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes en medio de nuestras situaciones difíciles, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra debilidad, para que podamos modificar nuestra conducta, nuestro comportamiento, a fin de someternos voluntariamente a ti, a tu palabra, como la revelación divina de tu verdad, porque ahora entendemos que la obediencia a tu palabra es obediencia a ti. En el nombre de Jesús